cordial saludo para todos. De nuevo aquí, hoy vamos a tratar de resolver esta importante pregunta de cómo se clasifican o cómo clasificar los ingresos para la declaración de renta de personas naturales. Es muy común que posiblemente la mayoría de las personas naturales no entiendan que al momento de hacer la declaración de renta se debe hacer una clasificación de los ingresos. Entonces, lo que vamos a tratar de aquí es hablar un poco de eso, cómo funciona y cómo lograr que detrás de esa buena clasificación pues exista un pago justo del impuesto. Entonces, vamos allá. Entonces, digamos que yo aquí traje eh, una clasificación donde tenemos en la manera como se dice técnicamente 4 cédulas, pero cada cédula no es otra cosa que un tipo de ingreso. Aquí, en estas 4 cédulas, quedaría faltando la cédula o la clasificación del ingreso por pensiones que va en una casilla aparte en la declaración de renta y también queda por mencionar acá eh, la cédula o clasificación de los dividendos cuando reciben las personas dividendos que va en una eh, casilla o cédula, como nosotros denominamos también aparte. Y me quedaría también por fuera el tema relacionado con la ganancia ocasional, que también va totalmente en una casilla o en una clasificación diferente. Entonces aquí traje, digamos que la clasificación mucho más, la más cotidiana, la que normalmente tienen las personas, eh, digámoslo así, en su día a día. Entonces, lo primero que tenemos aquí es la renta relacionada con rentas de trabajo. Esa renta de trabajo que tenemos acá, eh, esta renta de trabajo, esta primer clasificación que tengo acá, está asociada directamente a un contrato laboral. Es decir, que aquí va a ir todos aquellos que tienen hoy un contrato, pero bajo la modalidad laboral. ¿Y de qué está compuesta? Entonces está compuesta de salarios, de las primas, de las cesantías efectivamente pagadas o las retiradas en el año, de los viáticos que haya recibido, de los gastos de representación que haya recibido esa persona, de los ingresos en especie, que este es un tema totalmente delicado y enseguida lo hablamos un poco, de los pagos en acciones, es cuando la sociedad le paga a la persona no con dinero, sino con acciones de la empresa, indemnizaciones, bonificaciones, auxilios, vacaciones. Ahí iría todo lo relacionado al tema laboral. Aquí de todo eso que tenemos, que acabo de mencionar, perdón, pues hay algunas cosas que resaltar. Aquí es evidente, o más que evidente, perdón de nuevo, las cesantías y los intereses a las cesantías, si bien debemos de entender que son las efectivamente pagadas en el año, estas cesantías y intereses son una renta exenta que posteriormente se puede disminuir en una casilla que tiene más abajo la declaración de renta. Y cuando hablamos de los viáticos, también es interesante entender que estos viáticos son cuando efectivamente se dieron al trabajador, pero sin ningún tipo de justificación en el sentido que son viáticos que se dieron, pero que no existe una actividad que conlleve a que esos viáticos
no sean salario o no sean un valor que incrementa el patrimonio de la persona. ¿Esto por qué lo digo? Porque en estos viáticos puede existir la posibilidad de que realmente el trabajador lo reciba porque necesita viajar, porque su labor es permanentemente salir a diferentes ciudades o localidades donde estos viáticos deberían de tener una justificación y por ende deberían de tener unas condiciones especiales y no deberían de sumar aquí. Eso no es sencillo porque pues frente a esto hay toda una polémica, pero pueden existir los casos donde exista la justificación para que estos viáticos en realidad no estén aumentando el patrimonio de la persona, que es lo que se entiende sobre lo que se paga, sino que es un tema que realmente le compensa lo que tiene que hacer esa persona de acuerdo al trabajo que tenga. Igual vienen los gastos de representación, que sabemos que estos gastos de representación eh, también tienen, digamos de alguna manera, unas condiciones especiales. ¿Cuándo se convierten en salario para la persona? Cuando definitivamente le entregan un recurso y ese recurso que le entregaron a la persona, esta persona no convirtió eso en costos y gastos para la empresa. ¿De qué manera? Que toda la plata que recibió directamente solicitó factura electrónica para llevarle a la empresa, para que la empresa no lo reporte a él, sino que reporte a las personas terceras de ese gasto de representación. Aquí ocurre también mucho con eh, los profesores de universidades públicas que tienen una condición especial esta gasto de representación, y es que al sumarse pueden restarse hasta un valor o porcentaje de los salarios. Pero es un tema excepcional, no es para todos, sino para los profesores universitarios de universidades públicas. Entonces, condición. Y viene este que lo tengo resaltado, que son los ingresos en especie. Este es un tema muy nuevo. Eh, ¿Por qué? Porque surgió en la última reforma tributaria y aquí lo que pretenden, aunque pues, es un tema que aún no se escucha que se haya hecho, pero lo que se pretende aquí con estos ingresos en especie es que se verifique qué pagos está realizando la empresa en favor de un socio accionista, pero que no se los está pagando a él, sino que se los está pagando directamente a un tercero diferente. Pero que cuando se va a revisar esa contabilidad, se entiende que esos gastos ni siquiera tienen una sustentación para la empresa, porque son cosas totalmente personales de ese socio accionista. Entonces, frente a esto, hoy casi que en las contabilidades, cuando las personas tienen una sociedad y de esa sociedad tienen un salario, pero aparte de ese salario, también tienen estos pagos que se les hacen en especie a diferentes empresas, porque el accionista dice, no, pues paga directamente este club o paga directamente estas cosas, ropa, paseos. Todo esto se entiende un ingreso en especie que tendría que estar en la declaración tributaria de la persona. Es un tema que hay que ponerle, digamos de alguna forma, mucho cuidado, porque de lo contrario, pues se podrían llevar un susto porque le pueden aparecer una serie de ingresos que usted decía, no, es que esos no son ingresos porque fueron gastos de la empresa, pero identifican que definitivamente, que realmente no fueron de la empresa, sino que eran un gasto de ese socio accionista. Entonces hay que tener bastante cuidado y revisar cómo está eso. Viene dos aspectos que se vuelven muy complejos y son las indemnizaciones o las bonificaciones que se dan cuando hay terminaciones de contratos de trabajo. Yo aquí pues en la día a diario ya he tenido pues diferentes casos frente a eso, y aquí no queda otra cosa que decir que una salida de la empresa, cuando usted ya tiene, digamos, una edad donde usted ya sabe que
que eso puede ocurrir, hay que planearla, porque no hay otra manera que establecer unas condiciones con la empresa para hacer unos pagos especiales, que la empresa permita hacer eso, para poder lograr que esta indemnización o esta bonificación, más que todas las bonificaciones que dan hay veces en lugar de las indemnizaciones, por arreglos que hacen con los trabajadores, no se convierta en un dolor de cabeza para las personas. Porque aquí yo ya he tenido situaciones en las que la gente se queda, las personas se quedan asombradas que les toca pagar sobre ese valor porque no, con anticipación no hicieron una buena planeación, que no es sencilla, pero que se puede pactar con la empresa, si la empresa lo permite. Entonces, esos son los comentarios frente a esa renta. Se entiende que ya en esta otra renta, en esta que también denominamos renta de trabajo, pero aquí en esta de rentas de trabajo que estoy señalando en este cuadrito verde, ya no son rentas de trabajo con un contrato laboral, sino con un contrato totalmente diferente al laboral, es decir, un contrato de prestación de servicios. Y con una situación particular, y es que se entiende quien utilice esta renta, esta cédula, esta clasificación, es porque va a tener costos y gastos. Es decir, que durante el año tiene cómo soportar costos y gastos. Que debemos de entender que esos costos y gastos tienen que ser costos y gastos totalmente soportados bajo las condiciones legales, factura electrónica de venta, documento soporte electrónico para las personas cuando contrato con personas naturales no obligadas a facturar y todas esas condiciones que aparecen cuando tengo costos y gastos. Entonces aquí aparece algo que es fundamental y es cuando en el día a día estas personas naturales van a realizar sus trabajos, muchas de ellas deciden entregar un certificado, que dicho certificado lo que hace es que al aplicarles la retención no se haga de la tarifa general, sino que se lleve a una tabla con el objetivo de que no le practiquen retención. Ahí, en ese caso que estoy hablando, ya no podría ir aquí porque no voy a llevar costos y gastos, sino que estos honorarios, servicios y compensaciones pasan acá, a esta otra cédula. Entonces tengo que tener presente que cuando voy a llevar en rentas de trabajo es porque definitivamente yo tengo costos y gastos. Entonces, Sergio, ¿qué sucede si yo entregué la carta? ¿Qué sucede si yo entregué la carta? No me hicieron retenciones, pero sí tengo costos y gastos. Entonces ahí diría uno, no, pues si tiene costos y gastos, pero usted entregó la carta, no tiene retenciones, pues el deber ser sería rentas de trabajo. Pero si usted tiene costos y gastos, diría yo que, pues, digamos de alguna forma, no se debería, porque usted ya dijo y bajo la gravedad de juramento y aparece que no le hicieron retenciones, debería perder esos costos y gastos. ¿Qué alternativa podría uno decir? Hombre, ¿cómo lograr separar de esos ingresos? ¿Cómo separar de esos ingresos que tiene costos y gastos y no llevarlos a las rentas de trabajo, sino a las no laborales, que son la diferencia, para tener costos y gastos y dejar las laborales acá? Y no decir que son excluyentes una de la otra, sino que logro hacer una buena clasificación de mis ingresos, llevo a las que son rentas de trabajo porque no me hicieron retención. De pronto en algunas tengo retención y ya no las llevo en estas que tienen costos y gastos, sino que las llevo en no laborales, pero teniendo toda una claridad y un sustento para poder lograrlo. Luego vienen las rentas de capital, que son, digamos, las rentas que pensaría uno que tienen mayor dificultad frente a los costos y gastos, porque estamos hablando de los intereses, los rendimientos, los arrendamientos, las regalías, es decir, todas aquellas rentas
que denominamos rentas pasivas. ¿Por qué? Porque son rentas que se entiende yo no estoy desarrollando un esfuerzo superior o yo no estoy realizando un trabajo, sino que estoy recibiendo algo porque tengo una inversión o en una propiedad o en, pues, no sé, en diferentes vehículos. Aquí se pueden costos y gastos, pero la gran dificultad de esto es poder asociar de manera correcta esos costos y gastos a estos intereses, arrendamientos y regalías. Es decir, es muy poco lo que se puede asociar acá. Entonces esta renta exige demasiada planeación con mucho tiempo para poder mirar qué alternativas puedo tener de otras maneras para que no me impacte demasiado esta renta por ser una renta en la que definitivamente soportar costos y gastos se vuelve un poco compleja. Y por último está la renta no laboral, que aquí está como el tema residual. Significa eso que aquí están todas aquellas ingresos que no pude clasificar dentro de estas tres clasificaciones que tengo acá. Es decir, que aquí están casi que todos los comerciantes, por decirlo de alguna manera, los que desarrollan una actividad comercial. Y también se pueden marcar aquí aquellos que hicieron una venta de activos fijos, pero que tuvieron el activo fijo solamente menos de 2 años. Es decir, compré un activo y lo vendí antes de 2 años de haberlo poseído o comprado o escriturado, porque la manera correcta. En esta, pues la obligatoriedad casi es decir que aquí hay que llevar contabilidad, al igual que en capital, porque pues yo casi que debo de demostrar el tema de los costos y gastos y tener un soporte para el día que me revisen, entendiendo que en estas reglas que tenemos aquí hay unas reglas relacionadas a un monto máximo de deducciones con el objetivo de que usted no quede, eh, digámoslo así, marcado, pero que usted puede tener por encima de esas rentas, de esos gastos y deducciones que la norma me establece, siempre y cuando usted tenga toda una serie de soportes de costos y gastos. Entonces, resumo, en las rentas de trabajo están los que tienen contratos de trabajo. En las rentas de trabajo 2 o subcédula 2 están aquellos que reciben honorarios, servicios y compensaciones, pero que tienen un contrato diferente al contrato de trabajo. En la renta de capital están todos aquellos que reciben rentas pasivas. Las rentas de trabajo donde están los honorarios, servicios y compensaciones admite costos y gastos. La de capital admite costos y gastos. Y la no laboral admite costos y gastos. Las rentas de trabajo no admiten costos y gastos. Por eso es tan importante la clasificación. Y entonces, ¿qué pasa con los activos fijos que tienen más de 2 años de haberlo poseído? Se van para la regla de ganancia ocasional. O sea, que se cambian de esta cédula, de esta clasificación y se van para la clasificación de ganancia ocasional. Espero que haya sido interesante esta revisión de la clasificación de los ingresos y pues espero verlos pronto.